Pero les recordamos a los que están por ahí un poquito más allá juntos que se puede pasar al patio si lo desean. Acá quedan alguna que otra silla, los bancos de allá atrás. Así estamos bien separados, hay mucho aire y viento en nuestras celebraciones. El patio también se puede usar y hay un montón de sillas abajo de unos balconcitos que hay allá. Así que no hay ningún problema. Cada uno elige, como siempre, el lugar donde esté más cómodo para poder celebrar entonces juntos la Santa Misa. Y de eso se trata, eso le estamos pidiendo en este tiempo al Padre a través de Jesucristo, que nos regale la gracia de preparar nuestros corazones para poder celebrar como corresponde, con un corazón agradecido y gozoso, la fiesta de la Pascua, la fiesta de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, de eso se trata. Preparar el corazón no es algo que se improvise. Uno puede tener mucho deseo de hacerlo, pero necesitamos siempre de la ayuda, de la gracia de Dios. Y por eso en estos domingos, ya vamos por el tercero de este tiempo de Cuaresma, peregrinamos, decimos así, con un poco de poesía, por el desierto cuaresmal, con la ayuda de las herramientas que recién mencionábamos en la oración colecta, el ayuno, la limosna, la oración, en definitiva, las obras de caridad. Todo eso va transformando nuestro corazón. Fíjense, Jesús no necesita, por lo que vemos en el texto del Evangelio de hoy, un servicio de inteligencia. Termina diciendo, Él no necesitaba que nadie le informara. ¿Por qué? Porque conoce lo que hay en nuestros corazones. Y esta es la buena noticia. Jamás Dios se va a asustar de los pecados que nosotros cometemos. Al contrario, se podrá, digamos así, poéticamente entristecer. Le dolerá nuestro pecado sin duda, porque ve cómo su obra muchas veces parece que se pierde. Pero en realidad el Señor está siempre dispuesto a levantarnos, a darnos una nueva oportunidad. Es el Señor de las oportunidades. Su misericordia es tan grande que decimos que es eterna, que es para siempre. Cada vez que nosotros, como decíamos en la oración colecta, nos humillamos, bajamos la cabeza, reconocemos que hemos pecado, el Señor nos regala enseguida su perdón y una nueva oportunidad con esa misericordia para poder avanzar. El texto del Evangelio que acabamos de escuchar recién, lo vemos a Jesús celoso, ¿no? Lleno de amor y con ganas de defender su casa, la casa del Padre, en este caso el templo de Jerusalén. Ustedes saben que ya no existe más. El templo de Jerusalén fue destruido, lo poco que queda es lo que los judíos llaman el muro de los lamentos, donde van a rezar, ponen un papelito, muy conocido, muy famoso, pero es lo único que quedó. Pero en ese templo, en la época de Jesús, realizaban un montón de sacrificios. Sobre el altar principal colocaban animales que los mataban, los consumían, a veces parcialmente, totalmente, con un fuego devorador. ¿Y para qué hacían esto? Ofrecían esa sangre y esos animales a Dios para la purificación. ¿De dónde sacaban esos animales? De la entrada del templo. En la entrada del templo que había un montón de vendedores que ofrecían palomas, chivos, toros, en fin, un montón de animalitos que los sacrificaban en el altar. ¿Y por qué estaban esos animales allí? Primero, para que fuera más fácil conseguirlos. Y segundo, porque los sacerdotes judíos eran complicados. Entonces, cuando el pobre venía con el animalito para su ofrenda, lo miraba y decía, no, tiene un defecto, esto no lo podemos ofrecer. Entonces habían puesto en la entrada del templo varios negocios con los cambistas, las monedas, para poder negociar y ofrecer esos animales que ya estaban, no tenían ningún defecto y entonces podían ser ofrecidos sobre el altar. Por eso se enoja Jesús, ahora se entiende. Él lo que quiere hacer es reivindicar, mostrar que el verdadero culto es otro. No es ese de matar chivos, toros, palomas. Como dice la carta a los hebreos, ese tipo de sangre no salva a nadie. La única sangre que salva, el único sacrificio agradable a Dios es la sangre de Jesús, de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso atrás de esta crítica, de esta denuncia, está también la instauración del nuevo culto, el Nuevo Testamento.
Jesús es la víctima, Él se ofrece, de Él nos viene la salvación. Entonces no es tanto contra los vendedores que están a la entrada. Sí, a ellos les derribó las mesas, pero en realidad el ataque va contra aquellos que permiten ese tipo de culto, en el cual ningún animal servía, todos tenían algo, alguna marquita, alguna manchita, entonces no se podían ofrecer a Dios. Imagínense, nosotros decimos que la única víctima agradable a Dios es Jesucristo. Y cada vez que celebramos la Eucaristía hacemos memorial entonces de este acontecimiento salvífico, de la muerte y de la resurrección de Jesús, que es de una vez para siempre e irrumpe en la historia de la humanidad y nos cambia nuestras existencias. Ojo, nos cambia nuestras existencias si nosotros dejamos que así sea. No porque Dios no pueda, Él nos invita a cada rato a esta reconciliación, a acercarnos a Él, pero necesita también, quiere necesitar de nuestra libertad, de nuestro sí libre. Por eso en este tiempo de pandemia, de cuaresma, que todavía seguimos sobrellevando así, qué importante sería preparar nuestra vida, nuestro corazón, con una mirada reconciliada, con Dios por supuesto y con nuestros hermanos también. Esto se dice fácil, y lo hemos dicho en homilías anteriores, pero lo seguimos repitiendo porque nos pasa a todos en el corazón. La bronca, el odio, los malos deseos, en fin, todas aquellas cosas nos impiden ser felices y tienen que ser limpiadas. El único que puede limpiar eso es Jesús, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Por eso ofrecemos todos los días el sacrificio de la misa. Pero acá no matamos ningún chivo, ninguna paloma, nada de eso. El sacrificio de la misa es un sacrificio incruento, es decir, no es violento. No venimos con un cuchillo como hacían el sumo sacerdote, los sacerdotes que estaban de turno, porque había muchos en el templo de Jerusalén, toda una institución, ¿no? Y Jesús, ¿qué les dice? Se los dice en la cara, por eso se enojan. Destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Claro, ellos pensaban que se referían a esa gran estructura. Después el templo fue destruido, pero por otros motivos, y nunca más llegó hasta el día de hoy a ser reconstruido. Pero él se refería a su cuerpo. Cuando dice templo está pensando en la resurrección. Y ese es el gran signo que nos deja. Al 3er día resucitó. Destruyan este templo y en 3 días, y ese maravilloso milagro en la historia de la salvación acontece también hoy en cada uno de nosotros, cuando abrimos nuestros corazones, nuestra vida, nuestra existencia a este misterio, al misterio de la resurrección de Cristo. Es imposible celebrar adecuadamente la Cuaresma si solo pensamos en la muerte. Estamos rodeados de maldad, de muerte y un montón de cosas más. Tenemos que lograr ver la luz de la resurrección de Jesús. Y la Semana Santa, la Cuaresma, que es lo previo, se vive con las 2 dimensiones. Con la muerte porque es necesario pasar por la cruz, pero también con la resurrección. Si nuestra mirada, si en nuestro horizonte no está ese deseo profundo, entonces la depresión, el mal espíritu van a desanimarnos, nos van a hacer creer que no hay mucho sentido en lo que estamos haciendo. La resurrección de Cristo ilumina nuestras vidas y ya desde ahora la colocamos ahí en el horizonte, como diciendo, Señor, yo quiero esto, quiero estar con vos en lo que llamamos la vida eterna, el cielo. Cuando hablamos de este templo, entonces, que mejor dicho Jesús habla de este templo, se refiere también a nuestros cuerpos, a nuestras existencias, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, si lo dejamos, si lo escuchamos, si nos dejamos conducir. Fíjense con qué delicadeza Dios nos trata, nunca nos obliga, siempre respeta nuestra libertad, pero está esperando que nosotros digamos que sí. Para conocer en serio a una persona no hay nada más lindo que darle libertad. Y cuando las personas nos sentimos libres, no nos sentimos obligadas, no sentimos culpa, no sentimos que lo que hacemos es porque es nuestro deber y entonces, no. Cuando lo hacemos con libertad, cuando amamos,
ahí el reino de Dios amanece en nosotros. Y ese es el sacrificio que el Señor quiere de nuestra parte, que amemos, que lo hagamos libremente, no por las estructuras que nos rodean, que muchas veces nos pueden proteger y está muy bien, pero muchas veces, si no entendemos bien su sentido, nos pueden esclavizar. Y el Señor no quiere esclavos, el Señor quiere hijos. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios por el bautismo. Mañana se celebra el Día de la Mujer, me estoy acordando ahora. Una de las intenciones que vamos a leer hoy aquí, la número 4, habla de ellas, ¿no? Por las mujeres, para que sean respetadas y valoradas. Pidamos especialmente por aquellas que sufren distintos tipos de maltratos, que podamos tomar conciencia que todos somos hijos de Dios. Y la verdad que esa guerra es tonta, es ridícula entre el hombre y la mujer, pero está en el libro del Génesis y ya está anunciado que va a ser así. Nuestra tarea es reconocer y anunciar y vivir como hijos de Dios, en el cual notamos las diferencias, por supuesto que las hay entre la mujer y el hombre, pero el Señor nos ha creado para que podamos vivir complementándonos, que podamos vivir amándonos. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor, respetemos su ley, lo escuchábamos muy bien en la primera lectura, seamos capaces de hacer carne la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que así sea.